Buenos días, hermanos. Damos la bienvenida nuevamente a todas las personas que nos visitan por primera vez. Y como bien ha leído nuestra hermana Lucy, la palabra del Señor hoy se encuentra en Lucas, capítulo 13, a partir del versículo 10. Voy a orar. Señor, muchísimas gracias por este día, Padre. Gracias porque podemos estar aquí juntos, unidos, unánimes, Señor, en un mismo espíritu para poder escuchar lo que tú tienes hoy para decirnos. Te pido, Señor, que me ayudes a poder expresarme con total claridad, Señor, con todo lo que me has enseñado. Te pido, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para estar atentos a lo que tú nos tienes que decir hoy. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Este relato de Lucas, esta historia de Lucas, no es una continuación de algo que estuviera pasando. Sabemos que Jesús... Lucas 13, del versículo 10 al 17. No es una historia que sea una continuación de algo. Solo sabemos que Jesús iba por todas las aldeas y por todas las ciudades predicando y anunciando el reino de Dios. Entonces, aquí vemos que Jesús enseña en una sinagoga el día de reposo, pero no hay un contexto anterior, no sabemos dónde está la sinagoga ni por qué él estaba enseñando allí. Entonces, así comienza el texto, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Esto era habitual entre los judíos de aquella época. Ir a la sinagoga en el día de reposo era el momento principal para reunirse. Y el servicio incluía las lecturas y estaba permitido que hombres instruidos en la ley, como los rabinos o los maestros o los líderes de la comunidad, enseñaran o expusieran el texto. Y para los que no sabéis qué es el día de reposo es un mandamiento que dio Dios a Moisés, al pueblo de Israel. Esto está en Éxodo 20, os lo voy a leer muy brevemente. A partir del versículo 8 le dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, el propósito de este día es que ellos descansaran de toda la labor de la semana y que hubiera un día dedicado al Señor para fortalecer su fe, para adorar a Dios, para estar en familia, para reorientar sus prioridades. Y es un día muy importante a día de hoy también para los judíos, que comienza viernes al atardecer y termina sábado al anochecer. Y hace unos años, mientras preparaba esto, me acordaba que fuimos a Jerusalén con mi mamá y cuando llegamos al aeropuerto de Tel Aviv, claro, nuestro hotel estaba en Jerusalén, entonces teníamos que tomar un bus o un taxi. Y con mi poquito inglés, yo le decía a los de información, bus para Jerusalén, bueno, yo no sé hablar inglés, pero intentaba, y me decían Shabbat. Me decían Shabbat. Y claro, yo no sabíamos ni qué día estábamos, porque era viernes, 5 de la tarde más o menos. O sea, no había nada, no había buses, no había taxis. No sé cómo finalmente llegamos, porque al final sí que llegamos hasta Jerusalén, y no había nada, estaba vacío. ¿Por qué? Porque lo cumplen a día de hoy a pie de la letra. Entonces, cerrando este inciso, quería explicar un poquito qué era esto del día de reposo. Entonces dice, versículo 11, que en esta sinagoga donde Jesús estaba predicando había una mujer que desde hacía 18 años
tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Bien, esta mujer estaba allí. No le estaba pidiendo a Jesús un milagro, no le estaba pidiendo a Jesús que la sanase. Esta mujer estaba allí, escuchando. Ella estaba allí entregando su día de santificación. Ella estaba entregando su Shabbat. A pesar de que no podía hacer muchos movimientos, a pesar de que no podía caminar bien, ella ni siquiera podía mirar al cielo, no podría mirar las estrellas porque iba encorvada. Ella iba mirando pues el suelo, el polvo del suelo, las pisadas de la gente. Pero su enfermedad no fue un impedimento para que ella estuviera allí. Imaginaos, 18 años encorvada. Y dice que en ninguna manera se podía enderezar. Y seguramente en estos 18 años ella buscó soluciones a su problema. Seguramente le pediría a Dios que la sane. Y un día, como cualquier otro, estando ella en la sinagoga, escuchando a Jesús, fue liberada de su enfermedad, fue sana y fue libre. ¿Y qué hay de nosotros? Nosotros, gracias a Dios, podemos estar hoy aquí tranquilamente, escuchando su palabra. Algunos venimos sanos, tenemos trabajo, no tenemos prohibiciones para tener la puerta abierta, no tenemos prohibiciones para predicar su palabra. ¿No vendremos a agradecer al Señor? ¿No predicaremos su palabra? Somos muy bendecidos de poder estar hoy aquí. Yo soy muy bendecida de poder traer hoy su palabra. Y aunque nosotros no somos judíos y no practicamos el día de reposo, tenemos un día a la semana en donde nos reunimos, en donde en una horita más o menos, juntos, rendimos culto a Dios. Y por supuesto que podemos disfrutar de la familia y Dios quiere que disfrutemos de la creación, de la playa y demás, pero nuestra prioridad es estar hoy aquí, entregándole de cierto modo nuestro día de santificación, porque venimos a alimentar el alma juntos, venimos a adorarle, venimos a escuchar su palabra. Y quizá también venimos como esta mujer, venimos encorvados por situaciones de la vida. Quizá venimos agotados, venimos cansados, venimos enfermos, venimos debilitados, cansados de luchar siempre con el mismo pecado, cansados de luchar con los mismos vicios, con las mismas debilidades, porque el pecado hace eso, el pecado nos va encorvando, nos va alejando del propósito que Dios tenía en un principio para nosotros. Y podemos confiar en nuestras fuerzas y haber probado de todo para solucionar nuestros problemas, pero no mejoran, nuestros problemas siguen ahí. Necesitamos una mirada de Jesús, necesitamos un toque de Él. Jesús endereza lo torcido. Él te devuelve el sentido a vivir. Él nos hace libres de las ataduras de este mundo, ataduras espirituales, como la pereza, como el desánimo, la falta quizá de compromiso con el Señor. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces vemos que versículo 12 dice que Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué gozo tan grande tendría esta mujer. Seguramente saltaría de alegría, porque estar enferma por 18 años, encorvada sin poder moverte, y que ahora el Señor te haya sanado, dice que glorificaba a Dios. Seguramente iría por toda la gente que la conocía, sus familiares, sus amigos, a decir: el Señor me ha sanado. Y todo aquel que la conocía también seguramente glorificaría a Dios,
porque esta mujer era un testimonio de lo que Dios puede hacer. Y vemos cómo Jesús muestra su cercanía. Dice que puso sus manos sobre ella. Él podría haberla sanado de lejos, él podría haberle dicho, se sana, pero él no, él muestra esta compasión, este amor, porque él es así, él es un Dios cercano. Pero ¿qué pasa? Que no todos estaban felices, no todos daban gloria a Dios. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Para empezar, este principal de la sinagoga no se dirige directamente a Jesús por su enojo, se dirige a la gente. Y agrega algo que no está en ninguna parte de la Biblia. Él dice, 6 días hay que trabajar, ¿vale? Sí, eso sí que está. En esto venid y sed sanados, y no en día de reposo. Esto es algo que claramente habían añadido pues, estos maestros, estos líderes de la ley, estos fariseos. Ellos habían añadido reglas, habían añadido tradiciones a lo que Dios había dicho, porque el objetivo de ellos era proteger la ley. Pero terminaban creando cargas pesadas que prohibían actos de misericordia y sanidad en sábado. Por eso Jesús le responde, versículo 15, le dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Acaso liberar a una persona de su aflicción no es hacer el día de reposo? ¿No es día del Señor mostrar misericordia y desatar las ligaduras de esta mujer, hija de Abraham, hija del pacto? Les dice, tenéis misericordia de los animales y de esta mujer hecha a imagen de Dios, una mujer judía, hija de Abraham. Esto demuestra que era una mujer de fe, como su asistencia a la sinagoga. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Este principal estaba muy ciego. No podía ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Y cuántas veces vinieron a Jesús estos maestros, estos entendidos de la ley, a recriminarle cosas semejantes? Por lo menos los evangelios muestran unas 7 veces, a lo que siempre Jesús les respondía con lógica, con misericordia y con su autoridad. Les hacía preguntas como, ¿qué es mejor, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y en una ocasión también les dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estos líderes podían conocer muy bien la ley, pero ¿de qué les servía si no podían ver al Hijo de Dios obrar, si no querían reconocerlo? Porque así como dice el versículo 17, al decir Él estas cosas, al decir Jesús estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero no vemos un arrepentimiento. Ellos estaban tan enfocados en cumplir sus ritos que no había espacio para recibir a Jesús. No había lugar para dejar entrar al Mesías, al que tanto tiempo venían esperando. No supieron reconocer las señales. Por eso cada vez lo atacaban y lo juzgaban de todo lo que hacía y de todo lo que decía. Y caer en la tentación de juzgar a Dios es muy fácil, porque creemos que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos. Y le decimos a Dios, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué a mí? Y no logramos ver lo que Él está haciendo, esos pequeños milagros que hace a nuestro alrededor. Somos muchas veces como estos maestros de la ley. Conocemos lo que Dios nos dice, pero dudamos, lo cuestionamos y muchas veces lo apartamos. Y vivimos nuestra vida con un doble ánimo. Decimos,
Jesús es mi Señor, pero lo cambiamos por un par de monedas, lo negamos con nuestras acciones. Y aunque Él nos sigue amando, porque nos sigue amando el Señor, quiere que dejemos esa hipocresía con la que todos nacemos, con la que todos llevamos dentro. Jesús siempre nos habla con coherencia, así como le hablaba a estos maestros religiosos, a actuar con misericordia, con compasión, siendo coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y no podemos fingir con el Señor. Nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos ser hipócritas, que viene de la palabra griega que significa actor, podemos usar máscaras, pero con el Señor no hay máscara que valga. Y Él te quiere desatar, nos quiere desatar de ese peso de querer aparentar. En este sistema en donde todo es apariencia, en donde todos queremos aparentar poder, superioridad, Él te quiere liberar de demostrar a la gente lo que vales, de lo que eres capaz, el querer impresionar a los demás con lo que has conseguido. Él pagó un precio muy grande por tu vida. Él sabe lo que vales. Fíate del Señor, fíate de sus promesas. Si el Señor prometió estar contigo todos los días de tu vida, así va a ser. Si prometió estar contigo en el desierto, en la tormenta, ahí estará el Señor. Así que quiero que me acompañéis un momento a Jeremías 17. A partir del versículo 5. Vale, Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Maldito el varón que confía en el hombre. No porque necesariamente Dios lo maldiga, sino porque el fin es fracaso, su final es fracaso. Y esta expresión que dice, pone carne por brazo, quiere decir poner tu confianza en ti mismo, poner tu confianza en la capacidad humana, buscando la seguridad en alianzas, en el dinero o en el poder terrenal, apartando así tu corazón de Jehová. Y aquí podemos ver dos tipos de árboles. Está la retama en el desierto, que bien no es un árbol, es más un arbusto, y el árbol plantado a las aguas. Uno está hueco y seco, a punto de morir en el desierto. Esta es la imagen que tiene Jeremías de una persona creyente o no, que cree más en el hombre en lugar del Señor. Son secos e insostenibles. Y el otro, un hombre bendito que se deleita en la palabra del Señor. Dice también, engañoso y perverso es el corazón. Nuestro corazón nos puede traicionar, nos puede engañar, nos hace sentir y desear cosas que no son buenas para nosotros. Y aunque el Señor nos dio un corazón nuevo, seguimos lidiando con el pecado y con el engaño de dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por creer que sabemos lo que es la justicia, y muchas veces ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es de sabios confiar más
en lo que el Señor dice sobre nosotros que en lo que pensamos o sentimos de nosotros mismos. Así que, volviendo a Lucas, volviendo a nuestro pasaje de Lucas, volviendo a nuestra mujer volviendo a la mujer y al principal de la sinagoga, también podemos ver estos dos contrastes, dos actitudes diferentes y muy notorias. Ella confía plenamente en la palabra dicha por Jesús y fue sanada. En cambio, el principal de la sinagoga estaba enojado y en cierto modo estaba ciego y no lograba ver a aquel que podía salvar su alma. Y esta actitud tan arrogante del principal de la sinagoga lo dejó sin poder glorificar a Dios, sin poder dar gracias por ese milagro. Su enfoque estaba demasiado centrado en juzgar a Jesús, en por qué hace lo que hace, ¿no? Y habrá situaciones en nuestras vidas que quizás se escapen de nuestro entendimiento y no podamos tener la respuesta a todo, pero el camino no es interrogar a Dios, el buscar un porqué. Solo es entregar tu día de santificación, tu día de estar con el Señor, ya sea asistiendo a una iglesia, a una casa de oración, un culto, donde hayan personas que prediquen el mensaje de Cristo y esperar y escuchar. No nos olvidemos que el Señor nos ve, Él te ve y Él conoce tu mente, Él conoce tu corazón. Confía en el Señor más que en tu propia prudencia, porque Él tiene el control absoluto. Él sanará tu corazón, Él sanará tus heridas y Él se ocupará de esos problemas. Y estos dos personajes, la mujer y el principal de la sinagoga, estaban en el mismo espacio, lugar y tiempo. Uno decidió creer a Jesús y el otro decidió juzgarlo. Así que para terminar nos quedamos con estas enseñanzas. Jesús puede enderezar lo que por muchos años está torcido en tu vida. Él es el único que puede desatar esas ligaduras que atan tu mente y atan tu corazón. Él te ve y te llama. Él te ve cuando sufres, Él te ve cuando estás alegre, Él te ve cuando ya no puedes más. No le gusta la hipocresía. Él quiere que vengas tal y como eres y hará de ti alguien que, a pesar de que seas imperfecto, de que seamos imperfectos y cometamos muchos errores, seremos llamados bienaventurados porque escuchamos la voz del Señor antes que nuestra propia voz. Y por último, pidámosle al Señor que nos quite esta ceguera espiritual que no nos deja ver estos pequeños milagros que suceden a nuestro alrededor. Pidámosle perdón por muchas veces no ser agradecidos, por juzgar cómo Él actúa y porque muchas veces no lo tenemos como prioridad. Así que bueno, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque nos corriges, porque nos animas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, podemos tener paz, podemos tener gozo, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a poder entregarte hoy todo lo que somos. Cambia, Señor, nuestra mente, cambia nuestro corazón, límpianos, Señor. Límpianos con tu sangre bendita. Perdónanos, Señor, por muchas veces no tenerte como nuestra prioridad, Señor. Perdónanos, Señor, por juzgar cómo haces las cosas, por no entender, porque nuestra mente es tan finita, Señor, que a veces no entiende, pero tú estás ahí, Señor, para darnos consuelo, para darnos apoyo. Gracias, Señor, porque enderezas lo que está torcido en nuestra vida. Y yo sé que seguirás haciéndolo, Señor, seguirás guiándonos, seguirás guiando a esta iglesia, a tu pueblo. Muchísimas gracias por cada persona que está hoy aquí. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.